Entonces no te acerques a comer la cena del Señor porque va a ser tu propia condenación. Guarda en nuestras prioridades. Entonces ya lo sexual quedó, chao, afuera, o sea, no afuera, quedó atrás. Ahora el núcleo de la carta tiene la problemática de la comunidad que se sienta a la mesa faltando a la caridad. Ese es el problema más grave que el prostíbulo de Afrodita. Entonces, los carismas, la jerarquía, en el capítulo 13 es el centro del 12 al 14. O sea, en el contexto de los carismas, de una comunidad que crece y se nutre de carisma de unos y de otros, en el centro ninguno vale más que el amor. Entonces, aunque vos seas profeta, aunque vos tengas el don de lengua, aunque vos tengas el don de no sé qué, si no tenés amor, guardátelo en el bolsillo. No te sirve para nada. No suma. Entonces, es un criterio, una clave para discernir en función de qué estás poniendo vos el carisma al servicio. Para que te vean, te reconozcan, te alaben, te digan que bueno, que esto, que lo otro, o por amor. Porque si lo haces por cualquier cosa que no sea amor, no sirve para nada. Reservate el esfuerzo. Entonces es fuertísima la carta de los Corintios. No es solo el problemita de que estamos corintiando. La resurrección de Cristo, y ahí viene el gran capítulo 15 de 1 Corintios, que un poco ya se acuerdan sin Gerardo, ¿se acuerdan? De el querigma, ahí puesto, capítulo 15, de la resurrección de Cristo y de los cristianos, ¿no? Fundamento de la resurrección, hay fundamento de la esperanza. Y entonces, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo dice? Vana es nuestra fe. Y entonces ahí Pablo habla un poco de esta condición de los cuerpos resucitados, ¿no? Que era una problemática. ¿Cómo resucitan los muertos? Pregunta, ¿no? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. O sea, eso era lo que les preocupaba a ellos, que seguramente era una respuesta a alguna pregunta que habría recibido. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no mueres. ¿Me siguen a dónde? Bien. Y lo que siembras no es la planta tal como la ve brotar, sino un simple grano de trigo. Que si ese granito de trigo no muere, la planta no surge. Si vos ves la planta es porque el granito murió. O sea que no te quedes con el granito que murió. Mira la planta que está viva y que creció gracias a la muerte del granito. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere y a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son idénticos. Uno es la carne de los hombres, otro de los animales, otro de las aves, otro de los peces. Una señora me preguntó, ¿mi perrito va a resucitar conmigo? Bueno, quiere que resucite conmigo. Bueno. Hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. El perro no lo tiene. Entonces, es una pregunta media rara, ¿no? No es ridícula. Porque esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre Adán, ese hombre también, etcétera, etcétera. La victoria sobre la muerte. O sea, en la esperanza, vamos a resucitar todos como Cristo, que es la primicia. O sea, en esperanza, tenemos que esperar. No es que lo vemos y ya está cumplido esto. Yo me acuerdo que el profesor de escatología, él nos decía, y me parece, escatología, ¿saben qué? ¿No? El estudio de las cosas de los últimos tiempos, todo este tema, resurrección, muerte, juicio, parucía. Entonces él decía, esto es como en un mar, suponete en un mar o en un gran lago, vos mientras tenés
la cabeza afuera, aunque esté allá en la punta del otro lado, vos si tenés la cabeza afuera, todo tu cuerpo está metido bajo el agua y está acá. Pero si vos tenés la cabeza afuera, estás vivo. ¿O no? ¿Cuándo te tenés que preocupar? Y cuando ya el agua te llega acá, ahí ya, después de un rato, chao. Pero nosotros tenemos la cabeza afuera, Cristo en la cabeza, y Él ya está con la cabeza afuera. Entonces todos estamos resucitados en Cristo. Pero nuestro ahora temita es estar unidos a Cristo. Porque si viene un pescado y te saca la mano y flota tu mano, esa no va a resucitar. Así que si vos te soltás de la cabeza, tragas agua, mi amigo. Pero si vos estás unido a la cabeza ya está afuera. ¿Qué problema tenés? Déjalo más. Preocupate de estar unido a la cabeza y ya resucitas. Si ya está Cristo resucitado y somos su cuerpo. No somos la cabeza. No nos desubiquemos. ¿O no? ¿O vos te crees cabeza? No, porque si te crees cabeza tenés un problemita de ubicación. Somos uña del dedo gordo, no importa, pero si de la cabeza del cuerpo de Cristo está resucitado. Hay que esperar. Pero estamos. Ya. Pero todavía no. Pero estamos. Entonces vos preocupate de quedarte unido a Cristo, lo demás, chao, se dará por añadidura. Él es el que está resucitado y nos lleva a todos los que están unidos a su cuerpo. Por eso, la resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Eso es Pablo. Es garantía. Es la cabeza y ya está fuera del agua. Eso es fantástico. No te preocupes por merecer la resurrección, porque ya está dada, no. Preocupate quedar unido a la cabeza. La colecta de los pobres, capítulo 16, un gran y universal, en esa época, todo el pueblo del Imperio Romano estaba en función de la gran colecta que Pablo organizó para los hermanos de Jerusalén. Eso que dijo antes, de que lo más importante es la fraternidad y el amor, y la búsqueda del bien del otro, lo concreta haciendo una colecta. Entonces la colecta no es un gesto suelto y desvinculado de la teología de Pablo, un ejemplo cualquiera, no, es la concreción de su teología, que es absolutamente práctica. Si tu hermano tiene hambre, busca plata y dásela, busca un pedazo de pan y dáselo. No que nos quedemos allá mirando los pajaritos. Entonces, la colecta, ahora después la vamos a ver, tiene realmente un gran sentido en la teología de Pablo. No es un gestito más. Cuando ayer Oscar decía en la homilía lo de, ¿se acuerdan de la misericordia, de donde viene limosna? La limosna no es que dar lo que te sobra, tiene que ser un acto de misericordia, porque sé que hay otros que están en la miseria, yo les pongo la cordia. O sea, yo de corazón le entrego lo que puedo para ayudar a la necesidad del otro, pero no es 5 pesos, eso es todo lo que podés para ayudar a la necesidad del otro. Estamos mal acostumbrados. La limosna no es una monedita que me sobra para tranquilizar mi conciencia. Es un corazón cordia que se mueve frente a la necesidad real del hermano. Pablo estaba pasando necesidad y sin embargo juntó la colecta que dicen que es una de las más grandes del momento del Imperio Romano. O sea que, y él estaba pasando necesidad, pero había otros que pasaban más. Así que te duela, diría un Tago. Cuando uno da, que duela, dice él, porque si no duele no es todavía lo máximo que puede dar. Así dice mi padre. Se tiene que dar hasta que duela, porque si todavía no te duele, que puedes todavía dar un poquito más. Te voy a decir, ¡ay, esto me duele, entregártelo! Bueno, vamos a la tercera carta. ¿Aguantan? Sí. Estamos a las 10:30, a las 11 cortamos. A donde lleguemos, lleguemos. Tercera carta a los Gálatas, que es una carta buenísima también.
todas son buenas, ¿no? Cada quien lo suyo. Bueno, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, etcétera, etcétera. O sea que en esta carta Pablo firma solito. Se hace cargo él del enojo que tiene. Está bastante caliente y él se hace cargo y entonces firma él. ¿Estaban los otros con él? Seguro. No es que los echó para escribir la carta. Pero bueno, él acá por lo menos aparece solito. Por eso puse entre signos de pregunta lo de Éfeso, porque hay algunos autores que no creen que sea escrita en Éfeso. Bueno, eso es un tema que ya les dije, no es lo más importante. Pero yo creo que sí, hay muchos autores que creen que es Éfeso, y por eso me uno a ellos. Años 54, por ahí, 55, o sea, la carta a los Gálatas seguro va después de la primera Corintios. Si la primera Corintios la pone en el 54, ahí está en el 55. Si la pone en el 53, ahí está en el 54, no sé después. Galas, los galos eran los residentes de Galia, ya algo les dije ayer, eran célticas de las islas británicas y Gálatas eran de Asia Menor. Esos eran los nombres que tenían en esa época. Y pero tienen el mismo origen que los celtas. Gálatas y celtas tienen el mismo origen etimológico. Pero estos, o sea, los de Asia Menor, serían los originales Gálatas que corresponderían a los Gálatas del norte. No está muy claro esto a quién exactamente le dirige la carta, pero parecería que serían los de la Galacia del norte, que después, al pasar a formar parte del Imperio Romano, le fueron anexadas otras regiones, que es la que les dije ayer. Frigia, Pisidia, capital eran Sira, pero que en esa época, cuando fueron anexadas, no se llamaban Gálatas. Por eso, esto de los Gálatas, la región es esa que señalábamos ayer en el mapa, que es ahí, acá en el Galacia, es por ahí, pero exactamente no está fácil decirlo. Bueno, pero no importa tanto eso, tenemos 6 capítulos de una carta que es bastante polenta. ¿Se dice acá polenta? Sí. Hay cosas que por ahí no dicen el norte y acá no tienen significado. Bueno, uno de los grandes temas de la carta a los Gálatas es de el Evangelio y los falsos predicadores. Se presentaban ahí en la región unos predicadores que trastocaban la fe que Pablo había transmitido. La trastocaban a quien no reconocía como apóstol. Y entonces Pablo se refiere a ellos como perturbadores. Hay unos perturbadores que alteran el Evangelio y apela a la verdad del Evangelio, advirtiéndole a los Gálatas que no está condicionado por el ambiente cultural judío en el que nació. Y se anuncia a los paganos, pero sin imponerles normas. Las normas de la circuncisión, del calendario litúrgico, todo eso no hay que imponerles. Porque estos que eran perturbadores, que eran, llamémosle así, falsos predicadores, le estaban volviendo a imponer a los Gálatas lo que Pablo ha dicho que no era necesario. La circuncisión, los ritos, la fiesta, el calendario, todo de los judíos. Y entonces, esta es como la idea, ahora vamos a ver algunos versículos, pero esta es la idea. El Evangelio se presenta a los ojos de todos como un don que se inserta en las estructuras culturales del hombre, pero sin modificarlas previamente. Es decir, si el Evangelio te encontró pagano, no hace falta que te hagas judío para ser cristiano. ¿Se entendió? Si te encontró pagano, pues te cristianiza el paganismo, pero no hace falta que pases por el judaísmo. Y si te encontró judío, te hace cristiano. No te tenés que hacer pagano. Entonces esto no todos lo entendían de primera, así fácilmente. Entonces por eso Pablo se encuentra en su camino evangelizador con estos que quieren volver para atrás.
o que por lo menos quieren la instancia del judaísmo como intermedia entre el paganismo y el cristianismo, y circuncidarlo y todo lo que requiere el judaísmo. Entonces Pablo dice, no, así no funciona la cosa. Estos son falsos, están inventando, son perturbadores. Vieron que siempre hay gente, incluso a veces sacerdote, que el primer sacerdote te dice una cosa y viene el otro y te dice, no, eso no es así, tenés que hacer así. No por cuestiones de cómo poner un arterito. Eso no me estoy refiriendo a eso, que la vela quiere que sea dos puntitas y no una de cada punta. No, eso no. Cosas de fondo. ¿Entendés? No, hay cosas que tenemos nosotros que saberlas más allá del sacerdote. Y entonces, si viene uno con ideas media raras, y tenemos que ser capaces de discernir de que le chifla el moño. Porque no se crea que a alguno no le chifla el moño. Pero el pueblo tiene que estar capacitado para decir, padre, a ver, no puede ser que para bautizar a un niño necesitemos 85 papeles, ¿me entendés? Hay de las necesidades y requisitos, pero hay algunos que quieren ser más papita que el Papa. ¿No le ha pasado a ustedes, sí? Entonces la gente deambula, ¿quién me quiere bautizar con estas características? Bueno, ¿qué pasaba acá? Por no dar algunos ejemplos así para ir a nadie, no estoy para eso. Vamos con los Gálatas. Entonces, tenemos el capítulo, y estos perturbadores, encontraron los perturbadores ahí al principio. Entonces Pablo tiene que con fuerza, no es que un fanfa, es que con fuerza tiene que decirles, yo no recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por la revelación divina lo que les enseño. Así que no se dejen engañar. Yo no los engaño porque a mí no me lo enseñó ninguna persona humana, me lo enseñó Dios a lo que yo les enseñé y les transmití. Entonces, claro, ustedes leen ahí la apología que hace Pablo, la defensa que hace Pablo, y parece medio soberbio. De verdad que tenemos esa sensación. Pero lo que estaba pasando requería esto. Había que desterrarlo y bajarlo de un brazo a estos que se creían más papita que papa. Más Pablo que Pablo. Bueno, entonces, fíjense que recién ahí, después de dar esta defensa de sí mismo y de volverlo a los Gálatas a decirle, pero no sean imbéciles. Yo les dije la verdad, no se confundan. O sea, le dice eso en el capítulo 3, lean 3:1. A ver, ¿qué traducción tienen ustedes la palabrita esa? ¿Cómo decimos? Insensato, el tonto, el estúpido, bueno, todas esas palabritas que tienen las traducciones. Eso fue suave. Fue suave porque tenemos un contexto palabra de Dios. ¿Entendés? Pero estaba caliente Pablo. Porque ellos estaban dejando seducir por esta nueva doctrina. Bueno, otro tema. La ley y la fe. Otro tema de la carta de los Gálatas. El Evangelio es acogido mediante la apertura de la fe. Lo que salva, les vuelvo a decir, no es la fe, es Dios. Pero ¿cómo lo recibimos, lo acogemos, le decimos sí a esta salvación de Dios? Por medio de la fe. Y entonces la fe es en Jesucristo. La fe en Jesucristo es todo. Lo dice de varias maneras. Solo esa apertura incondicional y radical de la fe se ha demostrado eficaz y capaz de justificar. Esa apertura a Jesucristo, que lo dejo vivir en mí y que obviamente me hace hacer o practicar la caridad, obvio. Pero no es mi propio esfuerzo personal que consigue por medio de las obras de la ley la salvación, sino por dejarlo a Cristo en mí.
con la fe, vivir el amor. Entonces no nos confundamos, no es que Pablo dijo, chao la ley, no sirve para nada y no hay que vivir más la ley. Eso no dijo Pablo. Porque a veces entendemos mal la dicotomía esta, ley y fe. No es que Pablo anula la ley, sino que la intencionalidad que nosotros tenemos cuando hacemos la obra por nuestro propio mérito y esfuerzo, y yo, y creo que porque yo hice bien voy a ser salvado, entonces yo soy el centro de la salvación y mis buenas obras, eso no. El centro es Jesucristo. Él ya me salvó. Él es la cabeza que está afuera. Ahora yo tengo que vivir el amor, pero no para salvarme. Tengo que vivir el amor para permanecer unido a Él, que me salva. Tengo que vivir el amor porque amor con amor se paga. Pero la salvación es gratuita, es un don de Dios, es Jesucristo. ¿Eso lo crees o no lo crees? Si lo crees, entendiste todo. Si no lo crees, todavía te falta. Entonces, solo esta apertura a Jesucristo que nos transforma, nos hace otros hombres y mujeres diferentes, nuevos, porque estamos inhabitados por Él. Entonces, ese es el principio, digamos. El principio es Jesucristo y no las buenas obras. Y entonces Pablo ahí contrapone constantemente la fe a la ley, incluso con una historia, una alegoría entre la historia en la historia de Abraham con sus dos esposas y sus dos hijos. ¿Se acuerdan, no? El caso. Entonces era Abraham, que tiene la esposa. ¿Quién era la esposa de Abraham? Sara. Y la esclava, ¿quién era? Agar. Muy bien. Entonces tenemos Sara, la esposa legítima, y Agar, la esclava. El hijo de Sara, que es el hijo de la promesa, ¿cómo se llama? Isaac, y el hijo de Ismael. Y de acá los musulmanes, y de acá los judíos. ¿Sí? Bueno, entonces él pone esa alegoría de sus dos esposas y dice, la ley fue como nuestro pedagogo hacia Cristo, que es lo que dijimos ayer. La ley nos lleva a Cristo, pero una vez que estamos en Cristo ya basta de ley. Entonces te lleva a Cristo, te enseña el camino, Cristo después asume el protagonismo de la salvación. Él es el que lo asume. Pero nosotros a veces estamos como perdidos y creemos que Cristo está como afuera de nosotros y nosotros hacemos unas cosas y Él está esperando no sé qué. Estamos medio desubicados, digamos. Bueno, entonces, fíjense cómo Ismael no era el hijo de la promesa, el hijo de la esclava. Pero está Isaac, que es el hijo de la promesa, y que es, digamos así, quien realmente cumple la promesa, y este es hijo de un don. Porque Ismael es hijo de una mujer que podía tener hijos, ¿o no? Porque la esclava por algo lo tuvo. En cambio, el hijo de Abraham, Isaac, con Sara, la estéril, es un don. Este es un don. Y este es hijo de una relación normal. Entonces, el don es lo que es el hijo de la promesa. Entonces, Jesucristo, que es el don, es a quien tenemos que adherirnos. No a la ley que era transitoria hasta que viniera Jesucristo. Pero si ya vino Jesucristo, ya está, la ley perdió su función. Esta me lleva hasta acá, pero si ya está entonces yo tengo que vivir ahora el don, no la ley, que era. Por eso dice Pablo, en un momento, fíjense esta frase importante. Ahora bien, le digo esto: la ley promulgada 430 años después, estoy en el capítulo 3, 400 años después, no puede anular la promesa formalmente establecida por Dios a Abraham. Esto es
importante. ¿Por qué? Porque ustedes, judíos, están siendo hijos de Moisés, que es el que trajo la ley. Pero la promesa estaba 430 años antes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel desde Abraham hasta Moisés, que no tenían la Torá? ¿Por qué ahora se hacen hijos de Moisés y somos hijos de Abraham? Entonces tenemos que volver para atrás. La promesa fue dada a Abraham, de que de su descendencia, Jesucristo. Entonces, ¿por qué nosotros nacemos ahora hijitos de Moisés si Moisés no es nuestro padre? La ley vino después. Vino para ser pedagoga. Pero no es la promesa. Jesucristo no viene de la ley, viene de la descendencia de Abraham. Entonces, se olvidaron. ¿Vieron cuando uno te pasa por ahí y vos estás como metido en una cosa y te olvidás de cómo viene, hermano, el origen de todo? Bueno, somos hijos de la promesa, no somos hijos de la ley. Y entonces, bueno, tenemos que volver a leer Gálatas con esta alegoría de las dos mujeres, los dos hijos y la promesa y la ley. Bueno, otro tema, la vida de hijos de Dios. Por la redención obrada por Cristo, todos los creyentes somos hijos. Esta filiación divina que tiene acá en la carta de los Gálatas una gran fuerza, por eso les puse como una posible temática, porque es muy de Pablo y es muy hermosa, ¿no? El corazón de la teología paulina es que la nueva realidad de los cristianos es que somos hijos en el Hijo. Hijos en el total, yo soy hijo. No es esa, sino para vincularse con aquel que nos da la dignidad y la verdadera libertad para vivir del amor. Entonces, si soy hijo, tengo más que un esclavo, exigencia del amor. Porque soy hijo. Como mi padre, madre, no lo voy a amar más que si fuera un esclavo al patrón. Entonces, la relación de filiación es más exigente que la del esclavo. ¿Sí o no? Bueno, entonces no es que vale todo. No, vale lo que te hace vivir como hijo. Y en esa perspectiva de ser hijos de Dios en Jesucristo, vivan, amen, como San Agustín, y hagan lo que quieran. Pero amen. Entonces, si te dice amen, no te dice corintiano. Te dice amá. Y si no te acordás cómo se ama, bueno, ahí sí anda a buscar capítulo 13 del 1 Corintios, si no te acordás. Porque ser paciente, ser servicial, buscar el bien del otro, no buscar la propia vanagloria, no jactarse. No es fácil. Pero ama y ya está, liberate de la ley. Porque el amor es la plenitud de la ley. Así que ya está. No 613 preceptos, amor. Porque los 613 preceptos te hacen esclavo. El amor te hace vivir como hijo. Es fantástico. Es lo mismo, pero de otra manera. O sea, no es que anula la ley, no, la planifica. Le pone un sentido. Somos hijos y el Padre espera que sus hijos lo amen. Pero no es que Dios nos ama para que lo amemos. No. Dios nos ama porque Él es amor. Punto. Punto. Porque si nos ama para que lo amemos, estamos la misma que los hombres que aman para ser amados. No. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos. O sea que Dios no está esperando tu respuesta de amor. Pero tu respuesta de amor te planifica. Entonces amar para ser pleno. No para salvarte. Porque la salvación ya no la dio Jesucristo. Entonces, ven que cambia la cosa. Uno a veces dice, ¿vos por qué vas a misa? Y bueno, porque si no me condena, porque si no tengo que ir a confesarme con el cura, porque si no, qué sé yo. O sea, no entendió nada. Que vas
bien que no tenés. Yo no voy a la novena para pedir algo, para que, entonces si yo voy a la novena, Dios me lo da, si no voy a la novena, Dios me lo da. Eso es mamarracho, este Dios comerciante no existe. Dios es un padre y madre que ama a su hijo y que sabe lo mejor para cada uno, que si su hijo se dedica a amar, es feliz, porque para eso lo creó. Y que si no se dedica a amar, va a hacer de todo para que entienda que el amor es la plenitud de él. Pero no está esperando una buena obra y tus 800 pecados. No depende de eso Dios, para amarnos. Él es amor y no sabe hacer otra cosa, menos mal. Entonces, Él es amor y punto, y no espera nada. Pero es verdad que si yo te amo, ¿qué te nace? Y amarlo. Pero los actos de amor no son comprar el amor, ya está el amor. Porque eso, ¿saben cómo se llama? Comprar el amor. Prostitución. Entonces, no cancheremos. Y si no, vayan a leer el Salmo 50. ¿Ustedes se creen que yo necesito las tórtolas, los pájaros y los cabritos y los chanchos que ustedes me ofrecen? ¿Que no soy yo el dueño de todo? Miren el cielo toda la vez que tengo. ¿Para qué quiero la tuya? ¿Para qué quiero tu rosario? ¿Vos te crees que yo no tengo la Virgen María al lado? Claro, ¿para qué quiero tu rosario? ¿Para qué quiero tu novena? ¿Para qué quiero? No lo necesita Dios. No te desubiqué. Dios no te necesita. Dios te ama, que no es lo mismo. Entonces nosotros no tenemos que hacer las cosas para comprarlo a Dios. Eso era lo que hacían ellos. Los judíos entendían que la ley conquistaba la salvación, la justificación. Mirá que hay muchos cristianos que viven como judíos. Sí. Y todavía no nos hemos convertido. La conversión, ¿saben cuándo va a caernos la ficha? Cuando entendamos la gratuidad del amor de Dios. Cuando entendamos la gratuidad del amor de Dios, entendimos todo. Y en esto está Gálatas, en el núcleo de esto. Porque Gálatas te dice, somos hijos del Padre, no esclavos de un dueño, amo, Señor. Somos hijos. Si vos tenés un problemita con tu papá y tu mamá, arreglalo, porque te va a entorpecer la teología de Pablo. Somos hijos. La libertad que tiene un hijo no la tiene el esclavo. Ahora, ¿por qué si somos hijos vivimos como esclavos? ¿Qué nos pasa? ¡Insensatos! Eso lo dijo el Padre. ¿No ves que vienen otros a querer sacarte la doctrina que es la de Dios? Esos otros son falsos. Entonces, y aquí el corazón de la teología cristiana, quien cree es liberado de la esclavitud, es liberado. El que cree es liberado de la esclavitud. Y entonces, para vivir una vida desligada de todo, no, para vivir esta relación de amor. No, para corintiar somos libres, porque la corintiana no esclaviza. Entonces no te creas que corintiano soy el hombre más libre del mundo y el dominador del planeta. No, sos un esclavo. Y andate a sumar a los 1000 que están ahí en Afrodita. Dios quiere hijos. Bueno, vamos al recreo. 11 menos 2 minutos. Escuchen, todavía me faltan 2 capítulos de los puntos, digamos así, iniciales de la carta. Es que todos somos pecadores. Tanto judíos como griegos, o sea, paganos, que no atendieron a la naturaleza, y judíos que no pueden cumplir toda la ley. Quedamos todos en la misma condición. Todos somos pecadores. Entonces, el pecado deja sentir sus consecuencias. ¿Y qué pasa? El hombre implicado en el pecado está siempre en contradicción consigo mismo. O sea, Pablo nota que la condición del pecador lo hace contradicción en sí, lo hace experimentar una lucha interior
de hacer lo que no quiere y de que no hace lo que quiere. ¿Se acuerdan de ese texto de Romanos 7? Bueno, entonces la ley de Dios, mientras es un hecho externo, la ley, un hecho externo, en vez de ayudar, aumenta la entidad del pecado porque nos hace tomar conciencia de él. Basta que uno diga prohibido fumar, que parece que se te despierta el indio del cigarrillo y te da ganas de fumar. Si no hay ninguna ley, capaz que pasa más o menos, pero si basta que te diga prohibido estacionar, ahí querés estacionar. ¿No? Y al revés, es positivo. Basta que te digan hacer trabajo que te da apuro, viaja y dan vuelta como como empacharte, un perro empacharte, porque te dijeron que tenés que hacer trabajo. Bueno, pero tampoco se puede vivir todo de la propia buena voluntad, ¿no? O sea, hay que tener leyes para ordenar la vida. Bueno, entonces, ese es un tema que es del capítulo 2 y 3, sobre todo, de la carta a los romanos. Todos somos pecadores. ¿Para qué quiere Pablo hacer tomar conciencia a la gente de que todos somos pecadores? Es más o menos como lo que les contaba ayer. Es necesario tomar conciencia del pecado para necesitar también ser salvados. Porque si yo creo que soy justo y no pecador, ¿para qué quiero la salvación? ¿De qué? ¿Te explico? Entonces, si vos estás sano, ¿para qué querés médico? Y por más que estés frente a Favaloro, ¿qué te importa si no lo necesitas? Entonces, Pablo necesitaba que todos tomen conciencia bueno. Entonces, obviamente, acto seguido, si todos somos pecadores, necesitamos la justificación. Y entonces, capítulo 4-5, ustedes más o menos ven un poco los títulos de qué se trata. El Evangelio le permite al hombre superar esta situación negativa que origina el pecado. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Salimos de esta por Jesucristo, que nos justifica, que nos salva. Entonces la justificación actuada le permite al hombre realizarse plenamente. Ahora, esta justificación, como todos somos pecadores, todos estamos en la misma condición, no podemos pretender nada, Dios la da gratuitamente. Entonces, el don gratuito de Dios, ¿sabes? La justificación ha de ser aceptada por el hombre, y esa aceptación, ese decirle sí al don, es la fe. Mediante la cual el hombre entonces acepta el Evangelio y se salva. O sea, es salvado, no es que se salva, porque se salva parece que yo me salvo. No, él recibe la salvación como por medio de la fe. Sí. Eso es lo que toman los luteranos. Claro. Exacto. Sí, sí. La carta a los romanos es la gran carta de escisión con los hermanos luteranos. No podemos entrar ahora en eso, pero sí, esta es la carta. Bueno, capítulo 6 al 8 y capítulo 12 al 15. ¿Cómo debe ser entonces si el hombre pecador recibe por gracia, por don, por regalo, por medio de la fe, la justificación? ¿Cómo se tiene que comportar el justificado? Entonces, comportamiento del justificado, una vez liberado de su pecaminosidad, hecho hijo de Dios, guiado por el Espíritu, se encuentra en condiciones de expresar un nuevo comportamiento. Entonces, ese nuevo comportamiento, ¿cuál es? El comportamiento de los hijos de Dios. Entonces, si sos justificado, que se note, portate como hijo y no como ladrón, como esclavo, como mendigo. Entonces dice Pablo, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es un principio activo de la vida del cristiano. No es uno que está ahí morando adentro tuyo y
y está como de visita. ¿Viste? Como vos recibís a alguien en tu casa, sí, está con vos ahí adentro de tu casa, pero es una visita. No, el Espíritu Santo es el que te hace, es el que te permite vivir como hijos. Pero nosotros tenemos que dejarlo que nos guíe a vivir como hijos. Y ese es nuestro problema, que obstaculizamos la acción del Espíritu en nosotros. Nosotros somos el problema de nosotros mismos. Si fuéramos más como niños, viviríamos más como hijos, más dependientes de Dios, menos autosuficientes. Porque claro, si vos estás seguro que necesitas del otro, como el mendigo de la limona que el rico te ha de dar, dice la oración del Sagrado Corazón, es una cosa. Ahora, si vos crees que te la podés solo, es otra. Entonces, vieron que los niñitos, no sé de ustedes, pero yo experimento con mi hija que tiene 3 años, yo la subo atrás en el auto, en la sillita, le pongo las cosas y la llevo donde yo quiero. Si ¿qué sabe ella? Y se deja guiar. Entonces ella ahí duerme y atrás. Total, la madrina la lleva. O sea, esa actitud de dejarte guiar por uno que está delante requiere un corazón de niño atrás. Porque si no, vos te sentás en el volante y el Espíritu Santo va atrás. ¿Entendés? Depende de dónde quieres sentar vos, si atrás o adelante. Si te sentás adelante, guías tu vida. Si te sentás atrás, te dejas guiar. Y yo llego al jardín, ella va a la salida del tren y la despierto porque durmió todo el camino. Yo vivo a 25 kilómetros del jardín. Y entonces yo la despierto, le digo, llegamos. Bueno, se baja. Si yo hubiera ido para allá, era lo mismo. Y si la hubiera llevado a Afrodita, también era lo mismo. O sea, dejarse guiar es el gran secreto. Pero es lo más difícil. Porque nosotros que muy adelante, no queremos ir en el sillito de tren. No queremos. Bueno, el que no recibe como niño el don del reino, no va a entrar. No es que me inventé yo esa frase, ¿no? Esto es lo mismo, lo que pasa es que he dicho con otras palabras. El comportamiento del justificado es dejarse guiar por el Espíritu, que nos hace hijos y nos hace actuar como hijos. Cuando no actuamos como hijos es porque nosotros ganamos volante. El pueblo de Dios y los paganos. Los gentiles convertidos al cristianismo, esta es una idea buenísima que nos explicó este maestro que fue a Salta en la Semana Bíblica, Gilad Biol, ¿cómo se llama? Carlos Gilad Biol nos explicó esta idea de los capítulos 9 al 11 de la relación pueblo de Dios y pagano. Dice Pablo, los gentiles convertidos al cristianismo, los gentiles, los paganos, convertidos al cristianismo, deberán recordar siempre que han sido injertados en el olivo del antiguo pueblo judío. Ya les explico con otras palabras, pero quiero que veamos la idea. El cual sigue siendo la raíz santa. O sea, el cristianismo proveniente del paganismo se injertó en la raíz santa del judaísmo. El hombre justificado por Dios no solo ha superado el sinsentido del pecado, sino que se encuentra inserto en un dinamismo nuevo que alcanza su vértice en la capacidad de amar a Dios con el amor mismo de Dios. Y él nos explicaba que los olivos, cuando llega un punto que están secos, que ya, digamos, no son fructíferos, que no tienen fecundidad, ¿qué se les hace para salvarlos a esos olivos, que son de buena cepa? Se le injerta, pero un olivo silvestre, un salvaje, uno que no vale ni 2 pesos. ¿Viste cuando es un perro de Pétrique y lo cruzás con el chihuahua ese que lo sacaste de la esquina, que no sabés? Bueno, esto es así. El olivo salvaje se injertó en el olivo, digamos,
de buena cepa, pero que ya estaba infecundo, pero tenía buena raíz. Y entonces, para salvar el buen olivo, injertamos los paganos. Imagínate que no quiero escuchar eso. O sea, al judío le estaban diciendo: a vos te salvamos porque te metimos los paganos en tu olivo, en tu buena raíz. Pero al pagano le decimos: vos no tenés raíz buena, así que te tenés que meter en la raíz del otro. Así que entre los dos, pagano y judío, salvamos el árbol. Nos necesitamos mutuamente. Vos porque sos el silvestre que me da vida, y yo porque soy la raíz que te da vida a vos. Está buenísima, está buenísima. Pero al judío no le debe haber quedado tan bien. Al pagano yo creo que ni le entendió. Pero al judío, eso de que el pagano te haga vital, pero porque ellos ya estaban sin vitalidad. La ley los había ahogado. ¿Ves? Entonces Pablo quiere salvar lo insalvable, y bueno, la raíz es sana. Hay que salvar la raíz, ya con eso salvamos el olivo. Bueno, pero miren qué bueno esto: la capacidad de amar que nos da el Espíritu es el mismo amor de Dios que ahora nos hace amar con el amor de Dios. Entonces, porque estamos inhabitados, esa es una palabra por supuesto moderna, pero inhabitados por el Espíritu, por el amor de Dios, podemos amar como Dios. No tenemos capacidad de amar a lo divino, porque no somos divinos. ¿Vieron cuando uno le dice a otro: bueno, mira, la solución a este problema, ¿sabes cuál es? Perdonar. Claro. ¿Por qué no perdona vos? Viste que no lo decís, pero te da ganas de decírselo. No te va a perdonar a tu abuelo, ¿entendés? Claro, es que no nos damos cuenta de una cosa: que no podemos por nuestros propios medios perdonar al enemigo. Eso es imposible para nosotros. Pero si vos crees en que Dios te habita, podés con Jesucristo en el Cristo de la cruz decir: lo perdono porque no sabe lo que me hace. Lo perdono, sí sabe conscientemente, pero no sabe las consecuencias que trae en mí la acción que Él me hace o ella me hace. Entonces yo me uno al Cristo de Jesucristo, pero eso es un don. El perdón es divino. Entonces, el máximo exponente del amor es el perdón. ¿O qué es más fácil? ¿Perdonar o servir? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o servir? Servir es más fácil. Andá a perdonar a uno que todavía te acordás y te... Y si fuera por nosotros, agarramos una espada y le cortamos la oreja. Esa es la nuestra. En eso somos Pedro. Cuando tenemos el enemigo adelante, si fuera por nosotros, agarramos la espada y sacamos la oreja. Y si podemos mamar, cara, cabeza, hombro, rodilla y pie. Rodilla y pie. Todo, lo descuartizamos. Pero como tenemos la gracia de la presencia de Dios en nosotros, podemos perdonar. Entonces no es que vos amás con tu amor, amás con el amor de Dios en vos. Así que no me vengas con que andás con a otro a perdonar. No, vos, querido, si vos crees o no que tenés el Espíritu adentro. Bueno, entonces, si no te sale, tenés que hacer un ejercicio ignaciano. Algo tenés que hacer, pero tenés que perdonar. Bueno, Filipo. Desde Éfeso a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, más o menos lo ubicamos en el 56. Y esta carta parece también que fue escrita en dos momentos distintos, son dos cartas unidas, algunos hablan de más de dos. Augusto ordenó que los veteranos de guerra fijaran su residencia en Filipo. Entonces, mayormente los ciudadanos de Filipo eran veteranos de guerra que tenían un buen sueldo, porque los militares, los romanos, les pagaban muy bien. Por eso tenían el ejército que tenían. Ellos eran la mayor parte de los habitantes de Filipo, disponían de buenos recursos. Y entonces, parece que fueron 3 cartas, bueno, algunos dicen 2, otros 3, pero parece que por eso Pablo aceptó de los filipenses la ayuda económica, porque sabía de quién venía. Eran gente, hermanos, que tenían posibilidad de ayudarlo. Y entonces él, de
sí aceptó una ayuda cuando la necesitó estaba. Situación personal entonces del apóstol y agradecimiento de esta ayuda recibida. Él estaba preso, le dije recién, estaba encadenado, dice el texto, por haber hecho progresar el Evangelio. Es como que el Evangelio tiene que ir avanzando, ¿no? Es Jesucristo que va avanzando, que va entrando en la vida de las personas. Pero a la vez sirve de aliento a otros que se habían animado a proclamar la palabra, y entonces él desde las cadenas alienta a los que hagan avanzar a Jesucristo en la vida de los hombres. El instrumento, la palabra de Dios. Sin temor, dice Pablo, avancen, proclamen la palabra, proclamen. Capítulo 1, del 12 al 26. Los filipenses, tenía 4 capítulos de esta carta. Los filipenses se enteran y por medio de este Epafrodito le envían dinero. Agradecen esta ayuda y entonces Pablo, ahí en la carta, le expresa este amor entrañable, tierno que siente por ellos. Y es una carta súper emotiva y afectiva con este motivo del agradecimiento y expresión del cariño de Pablo. Bueno, aparte de eso, que es un tema lindo porque lo hace a Pablo cercano, lo hace como de carne y hueso, ¿no? Porque a veces parece que es un Superman, pero no, es un humano. El interés por la comunidad. Entonces ese es otro tema, la edificación de la comunidad, salir del individualismo y preocuparse por la salvación de los demás. Ese es un tema que le interesa a Pablo, capítulos 2 y 3 de la carta, constituyen esta orientación pastoral de la carta. Salir de ustedes mismos y de sus propias preocupaciones y de tu yoísmo, ¿no? Y que vos seas el centro de tu vida y preocuparte por el otro, porque eso hizo Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que ser cada vez más parecidos a Él y tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan, no? ¿Ya tienen ahí la carta a los filipenses? Capítulo 3. ¿Qué dice? Ahí está, ¿ves? Perdón, capítulo 2. Tengan ustedes, es que estaba buscando bien. Tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Era versículo 3, capítulo 2. ¿Sí? Y entonces ahí les dice cuáles son los mismos sentimientos de Cristo. ¿En qué consiste identificarse con los sentimientos de Cristo? Bueno, el que era de condición divina no consideró para sí, no retuvo para sí la igualdad con Dios y esta es la teología de la cruz que Pablo asume, este himno fantástico, cristológico, que evidentemente era anterior a él, pero él se lo apropia para mostrar de qué sentimiento de Cristo Jesús está hablando. Del anonadamiento, del despojo de sí, del olvido de sí, de tus comodidades y de tus... porque la condición divina, imagínense, estaba feliz, contento al lado del Padre, sin cero preocupación, y ahora tiene que anonadarse y hacerse esclavo, y encima, o sea, tocar como lo más bajo. O sea, no es una identificación con el rico de la sociedad, sino con el más pobre, con el último, con el esclavo. O sea, un olvido total de sí. No al individualismo, en función del hombre. Bueno, y nos pone ese himno fantástico para que toda después le proclame que Jesucristo es el Señor, y entonces vuelve a la kenosis, vuelve al Padre. Entonces, fíjense que esta carta, que es cortita, pero es bien potente, ¿no? Porque pone un modelo de Cristo. Así como Juan, por ejemplo, después va a, digamos así, en su teología va a caracterizar la cruz como el lugar teológico glorioso, Pablo tiene otra teología y es esta de la kenosis. O sea,
Pablo quiere resaltar este olvido de Jesús de sí mismo, este servicio a la humanidad que pasa por la kenosis, que pasa por el anonadamiento, que pasa por el olvido. Bueno, a eso tenemos que identificarlo primero, porque la teología de Juan va a ser muy posterior. Entonces, primero descubrir en la kenosis a Jesucristo y después descubrirá en la misma cruz a la gloria. Pero este es como el primer paso. Entonces, exhortación al amor y a la alegría después los anima a tener estos mismos sentimientos y a conservar en todo momento la alegría. O sea, este camino kenótico no tiene que ser qué difícil que es preocuparme por el otro y morir a mí mismo y renunciar a todo. No, tiene que ser con alegría, porque así lo vivió Cristo. Entonces, si vas a identificarte con Él en todo, no solo en el agradamiento, también en la alegría, en la forma. Cristo, yo no me lo imagino triste, pateando paredes y banco y dando vueltas así con cara de pocos amigos. No sé una cosa. Bueno, muy bien. Carta segunda a los Corintios. Hay que ir rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿vieron? Pablo, Timoteo, el hermano, desde Macedonia, 2 Corintios, más o menos, año 57. La primera carta, más o menos, había restablecido este orden, vieron que ya hablamos de la comunidad de Corinto, pero estaban todos divididos, que era todo un caos, pero parece que después se produjeron nuevos incidentes. Y estos nuevos incidentes reavivaron la crisis. Otra vez los judaizantes, los predicadores judaizantes se presentan en Corinto con pero así, explícito objetivo de desautorizar a la persona y las enseñanzas de Pablo. Entonces, siempre en los Corintios tenemos este problemita. Parece que esta que es la 2 Corintios, parece que son 3 cartas recopiladas. Así que tenemos varias cartas con los Corintios. Bueno, 13 capítulos, la 2 Corintios. Primero, entonces, otra vez Pablo tiene que reivindicar, por decirlo de alguna manera, su apostolado. ¿Qué hace? Totalmente centrado en Jesús, dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Y este es un gran elemento de discernimiento. ¿Cómo hacemos nosotros hoy para saber si este predicador es o no cristiano? Pues fíjate a quién predica. Porque si se predica a él mismo, es de los falsos. Aunque sea el obispo. Si predica a Cristo, entonces es otro Pablo. Los judaizantes se predicaban ellos mismos. Y ellos eran el punto de referencia y ellos eran el modelo. ¿Y cuántos de estos aún? ¿Cuántos aún? Que ellos, así como yo. ¿Quién sos vos? Tendría otros testimonios para darle. Van a creer que soy de lo falso. Así que no van a decir nada. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y nosotros somos siervos. Servidores, estamos al servicio. Por amor de Jesús. Y entonces, esto es fuertísimo. Miren cómo le dice Pablo a los judaizantes. Ustedes trafican, corruptos, con la palabra de Dios. No sé si te gustó eso. Manipulan la palabra. Trafican. Es fuertísimo el verbo. Trafican con la palabra, manipulan. Usan la palabra para ustedes mismos. Y entonces, en el capítulo 2:17, ¿qué término tienen ustedes ahí? Sí, negocian. Ahí está, negocian, comercializan, le sacan fruto, se aprovechan de la palabra. No la sirven, no son heraldos. ¿Cuál?
Porque a veces el mínimo de formación o de conocimiento superior que podemos llegar a tener respecto al pueblo común nos hace traficantes. Wow. Y dice, acomodándola a lo que los oyentes quieren escuchar. ¿Les suena eso algo? No digo no. Hay otro tema fantástico en la 2 Corintios que es Pablo habla del ministerio de la reconciliación. O sea, la reconciliación como un ministerio, pero no solo de cura, que no existía en esa época. La reconciliación supone un cambio y Pablo lo remarca. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Cuando vos ya estás reconciliado con Dios, no vivís ya para vos, no te preocupás vos de tus cositas y nada más, sino que vivís para Cristo. Fíjense qué fantástico. Cristo nos reconcilió con el Padre para hacernos vivir para el Padre.